Tenemos un semestre para saber de qué se trata este libro. Si alguien por alguna razón no puede venir más a clase, al menos ya sabe el índice. Eso puedo decir, fui a un curso de la fenomenología y me aprendí el índice. Sí, es un logro también. El problema es que Hegel lo diría, y no tiene nada más interesante que decir, ¿no? Se trata de ir acercándose así, no de que el índice, de lo grande a los detalles. Entonces, a medida que vayamos hablando en el semestre, irá cada vez a más detalles, ¿sí? Primero los detalles en general, después sección por sección, ¿no? O también se trata de ir entregando claves de lectura, porque es un libro que no se puede leer en un semestre, entonces claves de lectura para que si alguien, ¿no es cierto?, se vuelve loco estudiando Derecho, se pueda enajenar por lo menos leyendo la fenomenología. Aquí la clave, una clave muy importante es darse cuenta de que hay temas, pero también hay modos de tratar un mismo tema. Entonces, ¿cuáles son dos grandes articulaciones? En el lenguaje nuestro, no en el lenguaje de Hegel. Hay una preocupación epistemológica y hay una serie de secciones que tienen esa clave, están vistas desde lo epistemológico, desde la pregunta por el saber, por el sujeto del saber, por el objeto del saber, ¿sí? Y hay otra línea temática que tiene que ver con lo ético. Entonces, noten que ética significa ética, sociología, filosofía política, todo ese conjunto de problemas. Hay dos entradas al texto, por un lado epistemológico, por un lado ético. A ver, porque lo voy a dibujar en la pizarra, entonces es una metáfora espacial. Dos ejes. Pero enseguida, a medida que esto va avanzando, hay una nueva clave, que es que Hegel primero hace un tratamiento abstracto. La palabra abstracto significa separado, que no tiene que ver con cosas concretas todavía. Y después lo que va haciendo es volver al tema de manera, primero, concreta. Voy a usar una palabra técnica. Situada. Abstracto, situado. Situado es literal. ¿Dónde? ¿Dónde ocurrió? ¿Sí? Abstracto, situado y ahora sí, concreto. En que lo concreto no es solo dónde, sino a través de qué proceso. Lo concreto es lo historizado. Entonces, las primeras secciones son abstractas, formuladas así en general. Pero son un pilar, son un fundamento. O, como decíamos la hora anterior, son solamente verdad. Son la verdad en el sentido más fome, ¿no es cierto? Una metáfora que es interesante es que uno puede imaginar este tratamiento como un cuerpo humano, en que primero dibujamos el esqueleto, el puro esqueleto.
Después al esqueleto le ponemos los sistemas orgánicos, le colgamos ahí el sistema circulatorio, el sistema, noten que el sistema nervioso es como un árbol, ¿no es cierto? Un montón de ramas. Está el esqueleto y el sistema digestivo, nada más. Entonces después le ponemos otra capa, le ponemos músculos para que haga algo. Y entonces el cuerpo como que se viste entero, queda con los volúmenes, ¿sí? Después que le ponemos músculo, le ponemos la piel. Y entonces, qué sé yo, le ponemos un color de ojo, le ponemos un color de pelo, ¿sí? Le ponemos piel. Después de ponerle la piel, le ponemos ropa. Claro, pero la ropa, ¿de qué época es la ropa? Lo vestimos como romanos, lo vestimos como siglo XV, lo vestimos como siglo XX. No sé si se dan cuenta de lo que va ocurriendo, que la figura desde lo más abstracto se va concretando. Y es el mismo tema, el mismo objeto, se va haciendo cada vez más concreto. Ahora que ya lo vestimos del siglo XVIII, lo ponemos en algún lugar, lo vestimos de campesino, lo vestimos de aristócrata, era un aristócrata, pero ¿dónde está? Mire, está justo en un palacio y le ponemos en entorno. ¿Y qué está haciendo? Está bailando minuet. Y ahí tenemos la figura historizada. ¿Se dan cuenta? La fenomenología se desarrolla de esa manera. Y entonces uno puede sospechar al tiro del gallo que se quedó pegado en la primera sección. Por ejemplo, Goyer. ¿Por qué? Porque está pegado en lo más abstracto. No está pegado, porque aquí el asunto mismo, la Sache selbst, Sache, cosa, el asunto mismo aparece después, desarrollado, situado e historizado. Ahí está el asunto mismo. Se podría decir lo que a Hegel le interesa. Lo que a Hegel le interesa, la cosa, lo dice en la primera línea, dice, en filosofía de lo que se trata es de la cosa misma. Entonces dice, bueno, y después empieza a leer y se da cuenta de qué es la cosa misma. El asunto, lo que ocurre, de aquello de lo que se trata. Entonces, si ustedes van, ¿no es cierto?, qué sé yo, con turno para adentro y se encuentran en la cordillera, con al lado del lago, en la Nahue, ahí con un campesino, con unos bueyes. Le dice, yo estudio Derecho. Entonces, ¿qué dice? ¿Y de qué se trata eso? ¿Qué le dirían ustedes? ¿No? ¿De qué tipo podría decir? ¿Cuál es el asunto? Porque ustedes dicen, no, nosotros estudiamos los códigos, por ejemplo, los tribunales, lo que tiene que hacer el policía o el juez. Ya. ¿Y cuál es el asunto de todo eso? Una pregunta súper profunda, hecha por el tipo más simple. ¿Sí? ¿Cuál es el asunto? Está preguntando algo complejo. Bueno, Hegel razona así. Razona como si fuera una persona súper simple y agarra lo complejo. El problema es cómo explicar la complejidad del derecho. Entonces ustedes le podrían decir al tipo que está ahí, no sé, mire, que en realidad esta cuestión viene de Nabucodonosor para adelante. Y me queda mirando, sí, pues esos son los primeros códigos que hubo, porque usted sabe que si no fuera por los códigos seríamos una banda de ladrones. Entonces el campesino los mira y les dice, bueno, pero es que ya somos una banda de ladrones. ¿Y qué? Bueno, pero por lo menos somos ladrones civilizados. Es que no entiendo qué quiere decir usted con eso. ¿Qué le explicarían? Ese es el tema de la fenomenología. ¿Cuál es el asunto? En ese sentido, que es un ejemplo y una metáfora, pero que es preciso, ¿no? En clave epistemológica, el orden de la fenomenología es que la sección conciencia desarrolla el problema del saber de manera completamente abstracta. El saber. Sin embargo, eso se sitúa en la razón observadora. En la razón observadora, el problema del saber se transforma en el problema de la ciencia. Y la ciencia en una época determinada, en la modernidad, siglo XVII, siglo XVIII. ¿Sí? Entonces noten que es el mismo problema, pero situado. Piense en el trasfondo, las críticas de Kant. Crítica de la razón pura, el problema del saber. Crítica de la razón práctica, el problema ético.
¿qué es lo que hizo Hegel? Es como si hubiera agarrado la crítica de la razón pura y la dividió en dos momentos. Un momento puramente abstracto y un momento situado. No es solo el saber como tal, es después el saber dónde, por qué, quiénes hicieron eso. ¿Sí? Lo mismo pasa con la clave ética. Entonces uno mira para acá y ve el modelo de la crítica de la razón práctica, la autoconciencia, pero uno después encuentra la razón activa. Mi opinión es que estos son módulos que uno debería entender. Al revés, uno debería entender que estos son módulos. Entonces, primero que son paralelos. Entonces, si uno noten que este es el A, ¿no? Y este es el C.A. ¿Sí? O sea, para decirlo así en capítulos, este es el primer capítulo y este es como el cuarto capítulo, el quinto capítulo. Entonces después del primer capítulo habría que leer el quinto. Y después devolverse al segundo y leer el sexto. Por eso digo que no es lineal. ¿Sí? La tarea de situar el asunto. Uno podría decir la racionalidad científica, la ética empirista. Siglo XVII, siglo XVIII. La ética empirista es la ética hedonista. Una ética para la cual lo bueno coincide con lo útil o con lo conveniente. Por eso se llama hedonista. Una ética en la cual la diferencia entre lo bueno y lo malo está conectada con la diferencia entre lo placentero y lo desagradable. Hedoné significa placer. Entonces, por eso la ética. ¿Y quién es ese? Hume. Por eso tiene sentido decir que Hume era un filósofo gordito, porque lo bueno y lo malo está relacionado con lo placentero, pero lo placentero está relacionado con lo conveniente. Entonces, lo conveniente para el individuo, pero también lo conveniente para la sociedad. Y eso se resume así en unas máximas de que lo bueno de una sociedad es que haya la máxima felicidad posible. Y ahí viene un montón de discusiones sobre, no tengo que decir la máxima felicidad posible, Kant no se espantaría, le daría un ataque al corazón, como la máxima felicidad, la felicidad es una cuestión secundaria. Aquí tiene que haber el máximo orden posible, ¿sí? Porque si no la sociedad no funciona. En cambio, Hume, como era gordito, decía, no, los ciudadanos tienen que estar más o menos contentos. Porque si están más o menos contentos, se portan bien, no tienen por qué portarse mal. ¿Sí? Ese tema es la razón activa. ¿Sí? Una ética por antonomasia individualista, en que el bien común se construye como una especie de agregación, ¿no es cierto?, de estados de bienestar individuales. Si a mucha gente le va bien, uno puede decir que la sociedad está contenta. No tiene que ser una cuestión cuantitativa, a mucha gente le tiene que ir bien. ¿Sí? Entonces Hegel sitúa la ética. La autoconciencia pone las bases abstractas de todo acto ético. De todo acto, así en la Luna, en Marte, acto, pero abstracto. Por eso, porque en cualquier parte es abstracto. ¿Sí? En cambio, la razón activa pone a la ética en el asunto que a Hegel le interesa. Situado en ese, ¿y qué es lo que a Hegel le interesa? Le interesa la modernidad europea. O sea, Hegel hizo un juicio de Hegel sobre la modernidad europea, sobre la racionalidad científica, sobre la ética que de hecho se da, la que de hecho se da, no la que debería haber. Entonces, fíjense lo que hace con la crítica de la razón práctica de Kant. Primero, la separa en dos. Una pura. ¿Sí? No es pura, ¿eh? Pura. En Hegel siempre la palabra puro es mala. ¿Eh? Es mala, es como puro, es como simplón. ¿Sí? Pero ya, simple, abstracta. Y después situada, la ética que de hecho existe. Noten que eso es muy distinto que el proyecto kantiano. Kant se propone especificar los fundamentos de toda ética universal, ¿se entiende? En cualquier lado.
Y por eso la expresión prepotente de Kant, ¿no es cierto? Todo ente racional finito. Y eso puede ser un chino, ¿no? Puede ser, qué sé yo, un marciano, no un negro. Estamos hablando de entes racionales, ¿no? Entonces, no, Hegel no. ¿Dónde es eso? Maquiavelo, al principio del libro El Príncipe, critica las utopías que se habían escrito. Campanella, Tomás Moro, las alude y dice: muchos han hablado de las repúblicas que deberían existir. Yo voy a hablar de la que realmente existe. ¿Me acuerdo? Eso es como Kant y Hegel, porque Kant ha hablado de la moralidad que debería ser. Yo voy a hablar de la que es. ¿Y qué hacemos con eso? ¿Sí? Literalmente, del cielo a la tierra, o de la razón pura a la cosa concreta. Eso es Hegel. Entonces, modernidad, con dos claves: abstracción, situación, porque situar no es lo mismo que historizar, ¿sí? Pero situemos más todavía. ¿Cuál es el asunto? Aquí estamos convocados a la Revolución Francesa, ¿no? La industrialización inglesa, la emergencia de la autonomía del individuo. A eso estamos convocados. Entonces Hegel lo que hace es que junta esto y sitúa globalmente el problema en lo que llama la razón real, la que realmente existe. Porque hay otro tema antiguo, que estas cuestiones cognitivas no están separadas de estas cuestiones prácticas. Esa especie de I sistemático, mañoso de Kant, ¿no? El cielo estrellado sobre mí y, en otro lado, el orden moral dentro de mí. Entonces, Hegel dice: no, pues esa cuestión está mezclada, se implican mutuamente y tienen un resultado. ¿Cuál es el resultado? La individualidad burguesa. Ahí, la individualidad, la sección se llama así: la individualidad que es real en y para sí misma. Entonces Hegel empieza a tematizar las consecuencias del liberalismo, no del liberalismo teórico, el de Locke, el de Kant, sino del liberalismo de hecho. En una época en que la conciencia liberal todavía no era una conciencia masiva, Hegel vio que si todos tuviéramos conciencia liberal, quedaría de escoba. Si todos tuviéramos conciencia liberal, la gente le daría por privatizar los colegios, por hacer comercio con la salud, qué sé yo, no sé si les suena conocido. Bueno, en esa época todavía no se había llegado a esos extremos, y sin embargo Hegel dijo: aquí puede quedar de escoba. Este es el asunto. ¿Qué vamos a hacer con algo que hemos ganado? Con algo que todos celebramos, la autonomía de la individualidad, ¿sí? Uno podría decir que lo que Hegel trata de hacer en la fenomenología del espíritu es mostrar que la autonomía de la individualidad solo es posible si tiene como contrapeso un sentimiento de comunidad. Y él encuentra que la única fuerza cultural que puede aportar ese sentimiento de comunidad es una religión pensada de manera laica. Hegel era luterano, cero, qué sé yo, jerarquía eclesiástica, cero. Hay pastores que se casan, que hablan con las personas, que trabajan, que son personas comunes y corrientes. No, la esencia del cristianismo, ¿sí? Para proteger la autonomía de la individualidad es necesario un Estado de derecho que nos garantice que podemos negociar nuestros conflictos. Pero el Estado de Derecho no sirve de nada si no está atravesado, animado por el sentimiento de comunidad. Noten que Hegel ya sabía, porque se estaba tratando de hacer hacía 30 años, que se estaban codificando los códigos burgueses. ¿Sí? La codificación que culmina en el Código de Derecho Civil de 1805, los franceses la estaban tratando de hacer desde 1780. Y había unos tipos que se llamaban romanistas, que eran partidarios de la codificación del derecho. Y había una discusión en las universidades alemanas entre los historicistas de Savigny,
¿no? Y los romanistas, que consideraban que el corpus juris civilis era un código, que lo que había que hacer era un código racional, etc. Y Hegel se posiciona respecto de esa discusión, ¿ya? Y decide a favor del Estado de Derecho. Tiene que haber un Estado de Derecho formal, pero ahora en contra. Pero el Estado de Derecho formal por sí mismo no congrega a la sociedad, no es capaz de congregar a la sociedad. La única manera de congregar a la sociedad es que el Estado de Derecho esté animado, tenga un espíritu interior, ¿no?, que sea un sentimiento de comunidad. El derecho sin eticidad es tan malo como la falta de derecho. No sé si se dan cuenta, una gran idea. Una gran idea, no es ni una locura lo que está diciendo, no es nada exótico, ¿sí? Uno puede celebrar, hoy mire, ya en esa época tenía esa lucidez, pero cuando uno ve el tipo de proposición que hace, eso es lo que yo digo, Hegel era un tipo sensato, así súper bien puesto en la tierra. ¿Qué hay que hacer? Derecho, autonomía, vida privada, individuo, pero sentimiento de comunidad, eticidad, compartir. Hegel pensó que la virtud central del cristianismo era que había educado a la humanidad en la capacidad de perdón. ¿Sí? Porque a la hora de los que hubo, cuando hay una contienda, queriendo o no queriendo, con buena o mala voluntad, mataron a mi primo. Y entonces yo voy a la familia al frente, ¿y qué hago? ¿Les mato a un primo a ellos también? El cristianismo superó el ojo por ojo, diente por diente. ¿Y cómo superó eso? Con el amor al prójimo. ¿Pero qué significa eso en la práctica? Eso significa que, por muy graves que sean nuestros conflictos, en algún momento tenemos que negociar. Y el momento clave de la negociación es cuando uno dice, ¿sabes qué más? Ya es suficiente. ¿Para qué vamos a seguir peleando? Entonces, los perdono gratis. Ahora negociemos, negociemos compensaciones, ¿no es cierto? Una cierta paridad, ¿sí? No sé si vieron Romeo y Julieta de Franco Zeffirelli, la película. Está muy bien hecha y sale la escena final tal como la puso Shakespeare. Los Capuletos y los Montescos son enemigos, ¿no es cierto? Debido a eso, después de una serie de idioteces y malentendidos, muere Julieta, muere Romeo, muere el hijo del príncipe que se iba a casar con Julieta, ¿sí? Muere el primo de Julieta, que era el heredero de la familia de Julieta, ¿sí? Y entonces el príncipe los reta. Llegan las familias con los muertos a reclamarle al príncipe, queremos castigo, ¿sí? Y el príncipe dice, pero yo también tengo un muerto. Y no vengo aquí a decir, ¿qué hacemos? Porque el hijo del príncipe también había muerto. Entonces dice, todos hemos sido castigados. Así que mejor váyanse para su casa y pórtense bien. Súper bonito. Súper bonito porque cuando hay un conflicto, ¿cuándo se acaba el conflicto? Noten que los marxistas deberían pensar en eso. ¿Cuándo se acaba la lucha de clases? ¿Cómo evitar que la revolución no sea ojo por ojo, diente por diente y después los hijos o los nietos de los burgueses se quieran vengar de la revolución? ¿Entiendes? ¿Cómo evitamos? Hegel, súper sensato, pensó en eso. Lo que hay que hacer es perdonar. En algún momento, después de que haya justicia, después de que haya compensaciones, en algún momento hay que perdonar. ¿Quién nos enseñó a perdonar? Si no saben perdonar, mírenlo a él. Porque él fue el que enseñó a perdonar. Hegel tiene una imagen súper terrible del carpintero. Al carpintero le dice, bueno, pero ese era el carpintero nomás. No, pues lo que importa es el Cristo. El Cristo es el ungido, el elegido, el coronado, ¿sí? Entonces, el significado del cristianismo es que educó a la humanidad en la capacidad de perdón. Y eso permite que en una sociedad conflictiva sobreviva el sentimiento de comunidad. Entonces, la piedad, por eso Antígona va a ser importante para Hegel en algún momento aquí en la sección.
¿ah? Porque Hegel va a plantear a Antígona y va a decir, Antígona no perdona. Debe haber algo superior a lo que hizo Antígona. Porque no sé si saben, esto es un gran capítulo dentro de la fenomenología en que él examina las tragedias, ¿sí? Y resulta que, si ustedes miran la Edipodia, toda la historia de Edipo, o la Orestida, toda la historia de Orestes, los tipos se matan, dejan cagar cada vez más grande, un tipo se acuesta con su mami, el otro mata a su mami. Orestes, no sé si saben, Orestes no solo la mató, la agarró a cuchillazo. Vean, ¿cómo se llama esa? La Orestida, pero uno de los capítulos hecho por Michael Kakoyanis, un griego, en el cine. Terrible, porque la escena es que mandan a llamar a la mamá, ¿ah? Orestes y Electra han vuelto del exilio. La mamá dice, yo que lo eché, ¿a qué vendrán? Y los tipos le mandan a decir, nos venimos a reconciliar, así que venga y nos damos un abrazo. Y la mamá, llena de aprensiones, la mamá, mi mami, llega y se mete ahí a la choza donde están ellos esperándola. Y afuera hay un montón de viejas de negro que saben lo que va a pasar. Y apenas entra, Yocasta, no es Yocasta, es Clitemnestra. Cuando entra Clitemnestra a la choza, las viejas se ponen a gritar afuera. Así como la reñidera. ¡Ah! ¡Ah! Entonces Clitemnestra los mira y le dice, hijos míos han vuelto. ¿Sí? Y Orestes saca un cuchillo y la agarra a cuchillazo. Tan terrible que no lo muestran. La cámara se hace a un lado, ¿sí? Porque la galla está gritando y las plañideras afuera se ponen a gritar, la matan, es su propia madre y la matan. ¿Se dan cuenta? Bueno, eso no está en el índice, aparece ahí. ¿Cuándo se termina eso? Y entonces por eso la eticidad, que por el tema de Antígona, tiene una continuación en la religión. Los cristianos son capaces, el cristianismo, no los cristianos, son capaces de superar eso. Entonces, la razón real. Ahora, en la sección espíritu, Hegel examina de nuevo la modernidad, pero ahora historizada. Pone una escena concreta, ¿sí? La escena concreta es la Francia del siglo XVII y del siglo XVIII. Esa escena concreta, Francia, siglo XVII y siglo XVIII, es la parte B de espíritu, la cultura. Entonces, esto es un módulo. Es un módulo porque la razón real es la individualidad burguesa, la cultura es el desarrollo de esa individualidad burguesa en un lugar concreto. En la Francia de siglo XVII, siglo XVIII, desde Catalina de Medici, la matanza de los hugonotes, hasta la Revolución Francesa, ¿no? Aquí en esta sección, en la cultura, ¿sí? Después vamos a ir detallando cada una de las secciones. Hay un tratamiento explícito de la Revolución Francesa, ¿no? Explícito. Hay una parte que se llama la libertad absoluta y el terror. Y el terror es el terror de la Revolución Francesa. Fíjense una cuestión de fechas, que es muy significativa. La Revolución Francesa empezó cuando el rey llamó a los Estados Generales en 1787. Ahí empezó la revolución, el rey quedó casi preso del Parlamento. Pero la cuestión se desempelotó cuando en 1789 la plebe se tomó la Bastilla. ¿Sí? Cuando se tomaron la Bastilla y empezaron a matar a los ricos, se desencadenó una guerra civil que duró como 10 años, hasta que llegó Napoleón en 1799 a ponerle fin a la guerra civil. Entre medio hubo una cosa siniestra que se llamó el terror, 1791, 1794. Esa expresión, el terror, se usaba en toda Europa, ¿sí? Como hemos dicho en alguna clase anterior, lo grave es que empezaron a matar a los ricos. Y los mataban así a choclones, y los pasaban a cuchillo para no perder pólvora, y los tiraban al río, etc.
Y entonces mataron al rey, como decía la clase anterior, a la señora del rey, a los hijos del rey, a los primos del rey, a los amigos del rey, y había un espectáculo. En una plaza había una guillotina, estaba llena de gente, traían a los tipos, no sé, les tiraban manzanas, repollo, tomates, qué sé yo, y después los subían y les cortaban la cabeza y la gente aplaudía. No sé si se dan cuenta de la escena siniestra. La fenomenología del espíritu fue escrita en 1806. Es decir, apenas 12 años después de eso. Es como si alguien se hubiera mandado en 1912 años, 73, 83, 85, se hubiera mandado en 1985 un libro de filosofía fundamental poniendo como ejemplo el golpe de Estado de Pinochet. ¿Se dan cuenta? 1985. O sea, Hegel hizo algo que ningún filósofo hace, que es hacer filosofía con una cuestión que era contemporánea, que todavía salía en las noticias. ¿Sí? Mi opinión es que el centro de la fenomenología es el juicio crítico que hace Hegel sobre la Revolución Francesa. O sea, un libro de filosofía contemporánea. El asunto es lo que está ocurriendo en ese momento. Y en ese capítulo, que se llama así, se llama La libertad absoluta y el terror. Es como si Hegel dijera, o sea que ustedes quieren libertad, y quieren libertad absoluta, así como dice Hume, ¿sí? Ya, pues sí, cuando tengan libertad absoluta lo que van a tener es terror. La libertad absoluta, ¿no?, a lo Hayek Kaiser, conduce al terror. Esa es la acusación de Hegel. ¿Sí? Hay una frase de Hegel que si uno le considera el peso filosófico, Hegel no da apuntada sin hilo, no da apuntada sin hilo. Cada vez que decía una frase estaba pensando en el sistema, ¿no? Hegel en una carta dice: la verdad de la Revolución Francesa es el kantismo. No se dan cuenta, la cagada, o sea, ustedes se votaron a kantiano. Ya, ese es el resultado, el terror. Como le decía a alguien recién en el café, ¿no? Es como que Robespierre fuera el sujeto moral kantiano perfecto. Si usted tomara en serio la ética kantiana y tratara de hacerlo, sería Robespierre. Si tuviera todo el poder para hacerlo, sería Robespierre. En nombre del deber más universal posible, le empezaría a cortar la cabeza a todos los traidores, y cuando alguien le señala, pero usted también es traidor, usted pondría su propia cabeza para que se la corten también, que es lo que hizo Robespierre, no sé si saben. Que Robespierre mismo fue guillotinado, y él, cuando lo condenaron, dijo: sí, en realidad a lo mejor yo he traicionado a la patria. La verdad de la Revolución Francesa es el kantismo. Entonces, entre asimilar la crítica de la razón pura, la crítica de la razón práctica, el sistema de Kant, asimilar la revolución y sobre la marcha sacar una gran tesis filosófica, había que ser Hegel. No sé si verdad. Había que ser Hegel. Sin embargo, Hegel está siempre obsesionado con los fundamentos. Los fundamentos. ¿A dónde salió esta cuestión? Esto de que en Francia la individualidad burguesa se haya desarrollado como razón real, como cultura. ¿De dónde salió? Entonces hay un capítulo de fundamentos que queda no antes, sino arriba, que es la eticidad. En la eticidad, Hegel examina el origen y fundamento de lo social. Lo social. En la jerga hegeliana es la sustancia. Llama la sustancia no de manera aristotélica, no según la categoría kantiana, sino que a lo social lo llama la sustancia. Ese es el fundamento de lo social. Noten que este mismo ejercicio, lo abstracto, lo situado, pero ahora sí, lo abstracto, lo situado. Ahora, la escena, voy a poner las escenas.
son distinguibles, ahora empiezan a ser distinguibles las alusiones. ¿A qué está aludiendo? En este caso, está aludiendo a Francia, siglo XVII, siglo XVIII, hasta la Revolución Francesa explícitamente. En este caso, está aludiendo a Grecia, a la Grecia clásica, a la Grecia de los románticos, en realidad. Hay un problema ahí porque a nosotros nos enseñaron historia griega, bueno, ustedes me enseñan historia griega, ¿no? La época clásica. La época clásica era la de Pericles. No. La época de Pericles es la decadencia de Grecia. Y eso corresponde con la tragedia. Los griegos empezaron a escribir tragedias cuando se dieron cuenta que estaba la cagada. Y esa es la guerra del Peloponeso, la peste, ¿no es cierto? Atenas derrota a Esparta, Esparta derrota a Atenas y después los macedonios le dan guaraca a todo el mundo. Es la decadencia. Entonces, ¿cuál es la época realmente clásica? La que los románticos llamaron arcaica. Ahí Grecia iba para arriba, ¿sí? La época de las Olimpiadas, ¿no? Entonces, la etnicidad griega está puesta en términos históricos en lo que podría haber sido, en una imagen de lo que podría haber sido Grecia en el siglo VII y en el siglo VI antes de Cristo. Acuérdense que las Olimpiadas empezaron en el 776 y ese es como cuando se inauguran las Olimpiadas, es como la inauguración de la gran época griega, cuando los griegos empiezan a ser cada vez más poderosos. Y justo en el siglo V, no, en el siglo VI, viene la crisis. Al final del siglo VI, la crisis. Entonces, una escena reconocida. Este es el fundamento. Este es el asunto. Pregunta: ¿y están los filósofos de nuestra época a la altura de este desafío? Una grave pregunta. ¿Quiénes son los filósofos de nuestra época? Fichte, Schiller, Kant, Schelling, ¿no? Schleiermacher. ¿Están los filósofos de la época a la altura de este desafío? Eso es lo que Hegel desarrolla en la moralidad. En la moralidad la escena cambia. Ahora estamos en Alemania. Alemania no existía. En la región de habla alemana, ¿sí? A fines del siglo XVIII. Noten que a fines del siglo XVIII es hace 5 años nomás. Es hace 5 años porque la filología se escribió, ¿sí? Entonces la moralidad es una escena que parte con la crítica a la razón práctica en 1788 son los últimos 15 años. O sea, este es un capítulo de filosofía contemporánea, así como, no sé, como si yo me pusiera aquí a hablar de, qué sé yo, quién está vivo, ahora se murieron todos, pero además de acá, ¿no es cierto? De Pablo Yarzún, de Federico Galende, de Sergio Rojas. Es natural que no los conozcan y es justo, pero les advierto que estoy enumerando a los filósofos chilenos. Y el capitán mayor aquí de la filosofada es Pablo Yarzún, en la Facultad de Arte y con todos los críticos postmodernos alrededor, qué sé yo. Entonces yo me pongo a pelear con ellos bajo esta pregunta: ¿y están los filósofos de nuestra época a la altura de lo que significa el movimiento estudiantil del 2011? Ese tipo de preguntas, ¿sí? Guardando las distancias, ¿sí? Guardando las distancias. Como a alguien se le ocurrió decir, bueno, Napoleón era una especie de Bernardo Higgins allá guardando las distancias, digamos. Tampoco se trata de entrar a menospreciar a Napoleón, ¿no? Y entonces aquí en esta sección Hegel da guaracas y va, esta es una cuestión súper violenta, ¿no? Si uno considera qué es lo que está en discusión, qué tipo de acusaciones les hace contra la ética kantiana, contra lo que se puede llamar idealismo ético, pero también contra la ética estetizante, el idealismo estético de Schiller, que Hegel tenía un humor bien grueso, no era fino para las tallas, decía como al chancho. Entonces a la ética
estetizante la llama el alma bella. El alma bella. Y el alma bella que va, se preocupa de lo bello, así como yo. Un alma bella es alguien que se enajena en la idea de lo bello. Se aparta del mundo. Yo no me voy a ensuciar las manos con esta politiquería, ¿no? Yo prefiero escuchar a Beethoven. Entonces Hegel dice, ¿sabe qué? Usted no solo es un enajenado, sino que además es un hipócrita. Es un hipócrita, porque claro, qué bonito escuchar a Beethoven. Pero cuando le preguntan a la hora de los que hubo, dicen, no, alguien debería poner orden en las universidades, porque los estudiantes hacen lo que quieren. El mismo gallo, que se suponía que estaba enajenado en la estética, y a la hora de los que hubo, Hegel lo dice, aflora la dureza de corazón. Un gallo, un despiadado con una cuestión superhumana. La gente se muere en los consultorios y quiere que haya salud para todos. Y él fue ahí al Teatro Municipal de Las Condes a escuchar una orquesta alemana porque van a tocar la novena sinfonía de Beethoven. Y cuando sale, están los estudiantes haciéndole funas, diciendo, viejos monos, son los culpables, y dice, es mal gusto esto. Y él habla en esos términos. ¿Sí? Contra el idealismo ético, contra el idealismo estético, contra la evasión religiosa. Y ahí, en la moralidad, que para mi gusto es una sección muy importante, como todas, ¿sí? Que él abre una puerta y dice, ¿y esto se puede resolver? ¿No? Y dice, sí, se puede resolver. Y entonces ahí uno se da cuenta que los que piensan en la dialéctica del amo y del esclavo no leyeron todo el libro. Porque resulta que en la dialéctica del amo y del esclavo uno se corta la pena diciéndole, si el amo nunca podía doblegar al esclavo. Bueno, si leyeran hasta la moralidad se enterarían de que el amo no puede doblegar al esclavo porque es un imbécil, ¿no? Porque es un imbécil autoritario. Debería haber hecho con el esclavo otra cosa, debería haberlo reconocido como tal al esclavo. Entonces ya sabemos que no hay eso, pero ¿se entiende? Es un error del amo, no una incapacidad estructural la que le impide reconciliarse. Lo que pasa es que el señorío no conoce la piedad cristiana. Antígona ya nos enseñó a ser piadosos, pero el cristianismo nos va a enseñar que la piedad puede conducir al perdón y a la reconciliación. Y lo que, de hecho, aquí hay una sección que se llama el perdón y la reconciliación, literalmente. ¿Sí? Entonces, aquí Hegel abre la puerta y dice, es posible resolver este problema. Pero para resolver este problema hay que ir más allá del idealismo ético, más allá del idealismo estético, y hay que hacerse cargo de algo que la gente común y corriente anda diciendo. La gente común y corriente dice, ¿por qué no amamos al prójimo mejor? Porque fíjese que hay un maestro que dice que si andamos perdonando, esta cuestión se arregla. Gente común y corriente. Entonces, Hegel hace una valoración de la religión. Estoy hablando en general, después vamos a volver sobre estos puntos para hablar más en específico, pero hay que advertir que en la tradición teológica hay una diferencia clara entre fe y religión. La fe es una cuestión interior, abstracta. La religión es una práctica en común. Como Kant era un viejo de mierda, lo que le interesa es la fe y tiene una actitud contra la religión. La religión es paganismo, es adorar el becerro de oro, es preocuparse de puras cuestiones formales. Lo que importa es la fe. Muy luterano, yo hablo con Dios y lo que importa, y Dios me escucha automático, así que yo medito y ya es suficiente. Esa cuestión de ir a escuchar los pelambres, ir a escuchar al pastor, que da moraleja, no, yo tengo fe nomás. Mi fe se manifiesta en que tengo una moral universal y cumplo con mi deber. Y entonces la religión, Kant está en contra de la religión. Tiene un nombre eso, se llama la religión positiva. Positiva significa la religiosidad dada, la de la gente común y corriente. Entonces, uno de los primeros textos de Hegel se llama Sobre la positividad de la religión cristiana. O sea,
Resulta que las viejitas le besan el anillo al obispo, andan con escapulario, prenden velitas. ¿Eso es importante? No. Noten que Hegel es un luterano, entonces esas cuestiones de adoración así no le gustan. Sin embargo, contienen una cierta sabiduría. La idea de Hegel es valorizar la sabiduría que hay en la religión positiva. ¿Sí? Entonces, Kant, fe y no religión. Hegel, la religión es la práctica de la fe. Usted no puede tener fe si no hace vida en común, si no se casa, si deja de jugar billar con Hamann. No me venga aquí con que tiene fe si se encierra a escribir unos libros abstractos. Si se pone en la torre de cristal a decir, ¿y ustedes tienen moral universal o no? Eso no es tener fe. La verdad de la fe es la religión. Acuérdense que religión significa religar, volver a juntar, religar. Cuando nos juntamos, entonces la fe aflora. Y entonces eso explica por qué, después de haber examinado de dónde sale lo social, en qué estado estamos, ¿pueden los filósofos de nuestro tiempo responder a eso? La sección siguiente es religión. Donde en principio uno podría decir, ¿por qué ahora salió con la religión? Por eso. Porque la religión cristiana nos ha enseñado cómo es posible la reconciliación. ¿Sí? Después vamos a comentar más en detalle la diferencia que hay entre reconocimiento y reconciliación. Pero sean estrictos. Reconocimiento es te conozco mejor. Reconciliación es volvemos a ser amigos. Son dos cosas distintas. A Hegel lo que le importa no es el reconocimiento, lo que le importa es la reconciliación. El reconocimiento es un momento, sin reconocimiento no hay reconciliación. Digo eso por Axel Honneth. Si alguien, estas cuestiones están de moda, la lectura de la eticidad, porque antes quedaron pegados con la autoconciencia. Ahora los tipos quedaron pegados con la eticidad. Y todo el mundo anda escribiendo de la eticidad como si la eticidad fuera separable. ¿Sí? Y como que no les gusta esa cuestión de que después de la eticidad está la religión. Porque hay el prejuicio de que la religión es de los católicos, de los pechoños, y como que no se hubieran enterado que Hegel no es católico. Uno de los que está pegado ahí con la eticidad y está absolutamente de moda es Axel Honneth. Que es como el tambor mayor de la escuela de Frankfurt en este minuto. En Frankfurt hay muchas escuelas, pero la escuela de sociología de la Universidad de Frankfurt se hace llamar a sí misma la escuela de Frankfurt. Porque son blanquitos nomás, por eso. Honneth ha escrito muchos libros sobre el reconocimiento en Hegel por un problema súper práctico. El problema práctico es qué vamos a hacer con los turcos. No sé si se dan cuenta, en Alemania hay 8 millones de turcos. ¿No? Hubo un momento en que había 6 millones de turcos nacidos en Turquía. No sé si se dan cuenta que los negros en Francia no nacieron en África, nacieron en Francia. Los negros franceses son hijos, nietos y bisnietos de negros, y son todos franceses. Es como decir, ¿no es cierto?, qué sé yo, los chilenos son españoles. No, pues los chilenos hace 300 años que son chilenos. ¿Sí? Los negros franceses son franceses hace como 200 años. En cambio, los turcos en Alemania son turcos. Los turcos nacidos en Turquía. Y resulta que ahora tienen 2 millones de hijos y están teniendo nietos. Y entonces cuando uno tiene 8 millones de sudacas metidos en un país de rubiecitos, empieza a pensar en el reconocimiento. Porque es un problema, ¿no? Un problema. Entonces, ¿qué vamos a hacer si los gallos bailan de una manera especial, huelen de una manera especial? Alemanes son hediondos, pero los turcos, ¿no? Se ponen a criar cabras en el patio de la casa. No sé si se dan cuenta, no tienen esa conciencia vegana que tiene uno como civilizado. Pobres cabras, se las comen más encima.
arman unos cuchitriles en la calle y venden carne que están asando ahí mismo. Entonces las autoridades sanitarias alemanas no hayan que hacer con los turcos. Era una manera, ¿no es cierto?, de expulsarlos del país o empezar a matarlos o llevarlos a campo de concentración. Pero ya se ha visto que esa cuestión como que no resulta mucho. La última vez que trataron de hacerlo como que les fue mal. Entonces el reconocimiento. Gringos de mierda han estado exterminando poblaciones en todo el mundo. Y cuando los sudacas se van a meter a la casa de ellos, dicen, debemos preocuparnos del reconocimiento. Cuando ellos fueron a otro lado no reconocieron nada. Ahora que nosotros vamos allá, chuta, ¿qué vamos a hacer con los turcos? Cuando los holandeses y los alemanes se fueron a meter a Sudáfrica, exterminaron negros. Cuando los negros llegaron a Holanda, los tipos gritaron, chuta, ¿qué vamos a hacer con los negros? ¡Qué mierda! Reconocimiento significa, bueno, por lo menos vayamos a las ferias costumbristas para ver, ¿no? Porque ellos son un aporte culinario. Lo que pasa con los peruanos acá, los peruanos se defienden así, los peruanos somos un aporte a la cultura chilena. Si no, no conocerían los tipos de aquí que nosotros tenemos. Deberíamos ir a las ferias culinarias de los peruanos. Deberíamos aprender a bailar cueca balseada. Deberíamos cantar, ¿no es cierto?, del puente a la Alameda. ¿Eso es convivir con los peruanos? No. Lo que hay que hacer no es reconocerlos. Eso es el piso mínimo. Si no lo reconocemos, entonces mejor lo matamos. No, ya. No, pero no basta con reconocerlo. Hay que reconciliarse. La pregunta clave para un blanquito es si se casaría con una turca. Ese es el tema. Con una turca que no tenga cara de blanca, porque noten que hay negras que son súper bonitas. ¿Saben por qué son bonitas? Porque a pesar del color, tienen la misma estructura facial que las blancas. Noemi Campbell es como el prototipo, así como, es como, bueno, a pesar de que negra es súper bonita. ¿Por qué? Porque algo tiene de las blancas que hace que a uno le pueda gustar. Pero una negra ancha, de nariz ancha y de bemba grande, la pregunta no es si usted la encuentra interesante. La pregunta es si usted se casaría con ella. Ese es el tema. Antes de reconocer a los discapacitados como personas interesantes, que tienen valor por sí mismas, pregúntense si se casarían con alguien discapacitado. Porque ahí es donde se pone a prueba, ¿no? ¿Cuánta conciliación? ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso, lo significativo es súper significativo. Acá Hegel habla del reconocimiento. En cambio, acá habla de la reconciliación. Porque estamos hablando en serio. No es suficiente con tener vecinos interesantes que tienen costumbres distintas. No, el problema es que los cabros chicos van a ir juntos a la escuela y cuando tengan 15 años van a empezar a pololear. ¿Y qué cara va a poner uno así como? En un colegio de Charangolila donde hacía clase, más o menos a la altura de primero medio, segundo medio, en una reunión de apoderados, llegó una apoderada como: miren, no es que yo esté muy alarmada, pero tengo una inquietud y quiero preguntarle a ustedes, a los demás apoderados. Resulta que mi hijo, segundo medio, ¿no? Llegó a la casa con su polola y durmieron toda la noche juntos. Yo entiendo que los niños tienen que pololear, pero ¿qué creen ustedes? Deberíamos darles permiso para que además se pongan a ejercer el coito en la pieza del lado. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Deberíamos darles permiso? ¿Deberíamos darles permiso? Noten que a mis chiquillos yo les doy permiso, porque eso muestra que... Pero ¿y a mi niña? ¿Deberíamos darle permiso? Entonces un apoderado dijo: pero eso no es nada, po. Imagínate que tu hijo llegue con el pololo a dormir a la pieza del lado. ¿No se dan cuenta la pequeña diferencia? ¿Qué harían ustedes? Pregúntense. ¿Hasta qué punto están dispuestos a reconocer que los homosexuales son interesantes? ¿O de repente pololearían con ellos? ¿Será tanto la tolerancia? La pregunta no es una pregunta ética en el sentido kantiano, debemos hacerlo, es una pregunta política.
¿Es sostenible una sociedad en que algunos seres humanos miran extrañados y medio espantados a otros seres humanos? ¿Es sostenible eso? ¿Qué pasa si de repente esos gallos, los turcos, son los que hacen los alimentos? No deberíamos los blanquitos preocuparnos de los alimentos, porque a lo mejor los gallos son súper cochinos. El tema de tener nana peruana. También son baratas, pero son más cochinas. ¿O no? Esta cuestión de las nanas peruanas siempre ocurre porque uno arrienda nanas, arrienda. Y dice después en el supermercado, me salió mala la nana, la voy a tener que cambiar. No arrienden nana, cómprense una. En Chile todavía se puede hacer, no es difícil. Van al sur, así al sur indeterminado, a un pueblo chico, convencen a una familia de gente pobre de que les venda. No es necesario que lo pongan en esos términos, la esclavitud ha sido superada. A una niñita de 12 o 14 años. Ustedes se la traen para Santiago, la ponen en un colegio y le educan para limpiecita y señorita. Y se quedan con ella toda la vida. ¿Han preguntado de dónde salieron las nanas viejas que tienen en la casa? Noten que a veces cuando una se casa, la mamá le dice, llévate el refrigerador. Pero yo prefiero el antiguo. ¿Sí? Otras veces dice, ¿por qué no se llevan a la nana? Y uno hereda a la nana. No quiero ni preguntar. ¿Cuántos de ustedes heredaron la nana? Es decir, la nana que los atiende a ustedes. Yo tengo súper alta confianza con la María, porque la María de hecho crió a mi mami. Sí, porque ella era nana de mi abuela, y cuando mi mami se casó, mi abuela se la dejó. Y entonces, como crió a mi mami, ahora mi mami ya tiene otra nana, y entonces nos dijo, oye, ustedes se están casando, ¿por qué no se llama la nana? Y nos trajimos la nana. Y está viejita, eso sí, por eso le rentamos una nana a la nana. ¿Eso? Sí puede. Sí puede. Esa es la virtud de la Escuela de Derecho, un lugar de encuentro de los distintos estratos sociales. En que ahí los arribistas pobretones se enteran de que hay nanas heredables en algún otro lugar de la ciudad. ¿Sí? No sé, bueno, la nana, es un tema la nana. La nana es esa persona que cuando nosotros éramos chicos nos llevaba para la pieza y nos tapaba las orejas mientras mi papi le pegaba a mi mami. Por eso yo con mi papi no me hablé nunca más. Y ahora que me voy a graduar en Derecho, yo no voy a invitar a mi papi, que es un desalmado, pero voy a invitar a mi nana. Y ella está súper contenta, de hecho vino, yo le dije, mire, siéntese, y le puse un asiento, y ella está súper orgullosa, y dice así, mi niñito se está graduando. Pero yo no soy su niñito de hecho es campesino en el sur. Claro, porque cuando ella tuvo una guagua hace un montón de tiempo, no teníamos espacio en la casa, no trae la guagua. Entonces... Pero en el sur una tía se hizo cargo de la guagua de la nana. Y entonces la nana me crió a mí, no a su guagua. Y por lo tanto ahora viene a mi graduación. Porque su guagua, la suya, no tiene graduación. ¿Cómo se reconcilia uno con esa gente? ¿Basta con el día de la nana llevarle el desayuno a la cama? No te que cuando... Nana, es hoy día el día de la nana y le lleva desayuno, la nana se levanta súper rápido y dice, pero hijita, por Dios, ¿cómo se va a molestar? Además, está mal puesta la servilleta, a ver, agárrala acá. Y le lleva el mismo desayuno a la mamá. Porque la nana es nana. Tiene como reflejo condicionado, la educaron así, la criaron así. Eso se llama esclavitud. Y sin embargo no hay contrato, no hay pago. ¿Para qué te voy a decir? Yo tenía una nana que la tuvimos que traer para Santiago, porque resulta que los hermanos son unos borrachos y el papá es un machista, y cuando ella tuvo una guagua le echaron de la casa. Entonces nosotros dijimos, oiga, María, véngase con nosotros mejor. Así que la trajimos para Santiago. Y acá llegó ella, que es una perdida, porque tuvo una guagua ahí con un guaso, ¿sí? La guagua la dejamos allá. Y acá llegó la nana. Todas las Pascuas nosotros le regalamos los juguetes que los niños ya no usan. Cuando los niños crecen, le regalamos la ropa. Y entonces la nana va con los juguetes y la ropa que ha ido juntando a la casa. Y lleva cosas.
Y entonces ahora el viejo de mierda que era su papá y que la sacó a patadas de la casa, le dice, oh, nosotros estamos súper orgullosos de la María, siempre que puede se acuerda de nosotros y nos trae cosas. El mismo viejo de mierda que le había echado a matar. ¿Se acuerdan? Y los hermanos la miran así, claro, como vivía en Santiago te creéis la muerte, porque no ganan lo mismo, porque hablan como un guaso. En cambio ella aprendió a hablar como gente de Santiago. Entonces no estamos hablando de los turcos en Alemania, estamos hablando de los peruanos y las nanas en Chile. Ese es el problema de Hegel. Y noten que hace 200 años en Alemania no había turcos. ¿Se dan cuenta? Había nanas heredables y todo eso, pero imagínense la perspectiva. La única manera de resolver esto es a través de la religión, lo voy a decir súper rápido para completar el panorama nomás. Pero Hegel de nuevo se pregunta por los fundamentos de la religión. Entonces, por acá queda la religión natural, que es el fundamento del hecho de que haya religiones. Este tema, la eticidad, continúa en la religión del arte. Y si uno mira la escena de la religión del arte, también, ¿no? Ahora sí, es Grecia en el siglo V, la tragedia, en el siglo IV, la comedia, y después Roma, y en el siglo II. Roma, y ahí Hegel agarra, porque como no queda ningún hilo suelto, entonces agarra la codificación del derecho también, el problema de la formalidad del derecho, ¿sí? Pero en realidad lo relevante de este tratamiento de la religión, lo abstracto, lo situado, lo efectivo, es que la moralidad continúa en la religión revelada. La religión revelada tiene, el cristianismo, tiene la respuesta a ese problema planteado acá. Entonces, de lo abstracto a lo situado a lo histórico, en ese eje. Y para abajo también, de lo abstracto a lo situado a lo histórico. Ahora, volvemos a Axel Honneth, que no está a la altura de la época. Ahora, puesto todo eso, es posible el saber absoluto. El saber absoluto es una continuación de la religión revelada. Todo esto que acabo de escribir en la pizarra es una hipótesis. Las hipótesis se discuten, se confrontan con hechos. En este caso el hecho es el texto. Y el criterio es si el texto resulta bien leído, resulta comprensible cuando uno lo lee con esa hipótesis. ¿Sí? Se podría plantear otra hipótesis. Mi opinión es que la fenomenología es suficientemente compleja como para plantear varias hipótesis. Podría haber más de una hipótesis que haga legible el texto. ¿Sí? Entonces habría que encontrar otros criterios para discutirla. Pero en principio, para saber si esta hipótesis es viable, hay que ver si el texto se puede leer bajo ese orden. ¿Sí? Eso es.